Imagina por un instante que estás de pie frente a una mujer que sostiene en sus manos el secreto más grande de la historia humana. Una mujer que ha visto nacer al Hijo de Dios, que lo ha alimentado, que lo ha enseñado a caminar y que también lo ha visto morir clavado a un madero romano. Y ahora, después de la resurrección, después de la ascensión, después del fuego de Pentecostés, esa mujer simplemente desaparece de las páginas de la Biblia. 30 años de vida silenciosa, 30 años de memoria sagrada, 30 años que nadie te ha contado completos. ¿Dónde estuvo María entre el año 33 y el año 63? ¿Qué hizo cuando todos los apóstoles partieron a predicar? ¿Quién la cuidó cuando su cuerpo comenzó a envejecer cargando los recuerdos más extraordinarios que jamás haya tenido un ser humano? Lo que estás a punto de escuchar es la reconstrucción más cuidadosa que se puede hacer de esos años olvidados, y te aseguro que cuando termines de ver este video tu manera de entender la fe no volverá a ser la misma. Antes de continuar con esta historia que muy pocos se atreven a contar de manera completa, quiero pedirte un pequeño favor que para mí significa mucho. Si crees que estos temas merecen ser conocidos por más personas, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Cada suscripción nueva nos permite seguir investigando, seguir profundizando en las escrituras y seguir trayéndote contenido bíblico que en otros lugares simplemente no encontrarás. Ahora sí, prepárate, porque vamos a entrar al periodo más misterioso de la vida de la mujer más importante después de Cristo. Existe una pregunta que casi nadie hace después de terminar de leer los Evangelios. ¿Qué pasó con María después? La narración bíblica la muestra al pie de la cruz, presente en el aposento alto, llena del Espíritu Santo en Pentecostés, y luego silencio. Los libros se cierran sobre su figura como una puerta pesada que se cierra para siempre. Durante siglos, la tradición cristiana ha llenado ese silencio con suposiciones, con devociones, con imágenes que muchas veces dicen más sobre quienes las crearon que sobre la mujer real que vivió, sufrió, creyó y envejeció en el mundo antiguo. Pero María no desapareció cuando las páginas de los Evangelios dejaron de hablar de ella. Ella siguió respirando. Ella siguió orando. Ella siguió viviendo en un imperio romano que había ejecutado a su hijo, dentro de una comunidad judía que rechazaba el mensaje que ella había sabido como verdadero mucho antes de que cualquier apóstol lo predicara. Vivió en un cuerpo que envejecía cargando la memoria más extraordinaria que cualquier ser humano haya sostenido jamás. Esta es la historia de aquellos años olvidados, de una vida que continuó, y de la mujer que fue la primera en creer y la última en ser recordada con la profundidad que merece. Para entender dónde estaba María en el año 37 después de Cristo, debemos volver al momento en que todo cambió para ella de una manera que ninguna madre debería experimentar jamás, y sin embargo lo soportó con una dignidad que ni siquiera Juan, que estuvo presente, encontró palabras suficientes para describir en toda su dimensión. Juan 19:25 lo dice con una austeridad sorprendente que golpea precisamente porque no dramatiza. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. 4 palabras en el griego original describen la posición de María. No huyeron, no se escondieron. Las mujeres que amaban a Jesús permanecieron cuando los hombres que lo habían seguido durante 3 años corrían por las calles de Jerusalén buscando dónde esconderse. María estaba allí. Este detalle, pequeño en apariencia, revela todo lo que necesitamos saber sobre la mujer que viviría los siguientes 30 años como testigo silencioso y fundamento vivo de la fe que estaba naciendo. En ese momento, según las mejores estimaciones históricas, ella tenía aproximadamente entre 45 y 50 años. El mundo mediterráneo del primer siglo era un lugar donde las mujeres se casaban jóvenes, generalmente entre los 12 y 14 años, según las costumbres judías de la época. El Evangelio de Lucas sugiere que María era muy joven cuando el ángel Gabriel se le apareció en Nazaret. Si tomamos el año aproximado del nacimiento de Jesús alrededor del año 4 o 6 a.C. y la crucifixión alrededor del año 30 o 33, María habría sido una mujer de mediana edad según los estándares modernos. Pero ya era considerada una anciana en un mundo donde la expectativa de vida era radicalmente diferente a la nuestra. Ella no era una anciana frágil al pie de la cruz.
Era una mujer formada y endurecida por décadas de vida en la Galilea rural, por el exilio en Egipto durante la infancia de su hijo, por años de incomprensión, y por la tensión constante de saber exactamente quién era aquel a quien ella había amamantado y enseñado a caminar. Nazaret, el pueblo donde María había pasado la mayor parte de su vida, era una pequeña aldea en la región de Galilea, probablemente con no más de 400 a 500 habitantes durante los años de Jesús. Los estudios arqueológicos de las últimas décadas han revelado que era una comunidad agrícola modesta, completamente judía en su composición, construida sobre la roca caliza de la Baja Galilea. Era un lugar donde todos se conocían, donde las familias estaban entrelazadas durante generaciones, y donde los rituales del año litúrgico judío marcaban el ritmo de la vida con la misma regularidad que el sol que salía sobre el mar de Galilea al este. María había crecido en ese ritmo. Había aprendido la Torá en ese ritmo. Había recibido al ángel en ese ritmo. En aquel pueblo del cual Natanael preguntó famosamente si podía salir algo bueno, fue precisamente donde Dios eligió comenzar la historia más extraordinaria que el mundo había conocido. Pero para el año 30 o 33, cuando Jesús fue crucificado, María ya no estaba en Nazaret. Estaba en Jerusalén. Lo que sucedió en esa ciudad en los días siguientes a la crucifixión es lo que dio forma a todos los años por venir. Juan 19:26 registra algo que no es simplemente un gesto de amor filial sino un acto teológico de profunda significación. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este intercambio, pronunciado desde la cruz con el inmenso esfuerzo que cada palabra debió costarle, no es simplemente el arreglo doméstico de un hijo moribundo preocupado por el bienestar de su madre. Es la constitución de una nueva familia. Es Jesús creando, en el acto mismo de la redención, la estructura de cuidado mutuo que definiría a la comunidad emergente. Juan toma a María. María va a vivir con Juan. La frase desde aquella hora en el griego original sugiere inmediatez y permanencia, un vínculo establecido para siempre en el momento más oscuro y más luminoso de la historia humana. La casa de Juan en Jerusalén es por tanto el primer hogar conocido de María después de la crucifixión. Jerusalén en aquellos días era una ciudad en un estado de tensión y transformación que es difícil exagerar. La ciudad santa del pueblo judío, con su magnífico templo todavía en construcción, era también una ciudad ocupada por Roma, gobernada por prefectos romanos que respondían al Senado y al emperador. Estaba sacudida internamente por las fracturas entre varios grupos judíos. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, y ahora esta nueva comunidad de seguidores de Jesús que comenzaba a ser llamada el Camino. María vivió en el centro de esa tensión, en la ciudad que había matado a su hijo y que ahora veía multiplicarse cada día el número de los que creían que había resucitado. Pentecostés ocurrió y María estaba allí. Hechos 1:14 lo afirma con una claridad que no deja espacio para interpretaciones alternativas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo es extraordinario por varias razones. María está en el aposento alto. Está orando con los 120 discípulos que esperan la promesa del Padre. Está junto a los hermanos de Jesús, aquellos que según el Evangelio de Juan no creían en él durante su ministerio público, pero que ahora, después de la resurrección, están en la misma habitación orando en unidad. Algo sucedió entre la crucifixión y aquel aposento alto que transformó a la familia de Jesús. La aparición del Cristo resucitado a Santiago, que Pablo menciona en 1 Corintios 15:7, fue probablemente parte de esa transformación. Pero María ya creía. María no necesitaba la resurrección para convertirse, porque María era la creyente original, la primera en decir sí a la promesa de Dios mucho antes de que hubiera signos para confirmarla. El aposento alto en Hechos capítulo 2 es por tanto el lugar donde María recibe lo que había esperado durante décadas. El ángel Gabriel había anunciado que su hijo sería grande y que su reino no tendría fin. Simeón en el templo, cuando Jesús tenía 40 días, le había dicho que una espada atravesaría su alma. Ambas cosas se habían cumplido.
La espada de Simeón fue real, tan real como la madera de la cruz. Y el reino sin fin de Gabriel también fue real, tan real como el fuego que descendió sobre cada cabeza presente en aquella habitación en Pentecostés. María había vivido entre esas dos promesas durante décadas, sostenida por una fe que no era fácil. Una fe que le había costado incomprensión, dolor y noches de silencio. Ahora, el Espíritu Santo la llenaba de la misma manera que llenaba a todos los demás. María habló en lenguas. María fue bautizada en el Espíritu Santo. Ella experimentó Pentecostés como cualquier otro creyente en aquella habitación, sin distinción ni privilegio especial, pero con la misma gracia desbordante que Dios derramó sobre todos los que esperaban. Esto es teológicamente importante para entender los años que siguieron. María no fue una figura pasiva venerada desde lejos. Era una mujer activa en la comunidad que estaba naciendo. Era parte de la iglesia de Jerusalén desde su primer día. Caminaba con los creyentes, compartía la mesa con ellos, y vivía la persecución que comenzaba a caer sobre aquella comunidad con la misma intensidad que la primera generación de seguidores de Jesús. Ella era portadora de algo que ningún otro ser humano podía ofrecer. La memoria directa, personal, vivida, de quien había sido Jesús antes de que comenzara su ministerio público. Los apóstoles conocían al Maestro. Los discípulos conocían al predicador y al hacedor de milagros. María conocía al niño que había crecido en su casa. Conocía al adolescente que se había quedado en el templo y le había respondido con aquellas palabras desconcertantes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María había guardado esas palabras en su corazón. Lucas dice 2 veces en su evangelio que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta memoria era de un valor incalculable para la comunidad que estaba construyendo su comprensión de quién era Jesús durante aquellos años. Lucas, que escribió tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, claramente tuvo acceso a fuentes cercanas a Jesús. La forma en que su Evangelio narra la infancia de Jesús con detalles íntimos que no aparecen en Mateo, y un punto de vista que ve los acontecimientos desde la perspectiva de María, sugiere fuertemente que tuvo conversaciones con quienes la conocieron, o con la propia María. Los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas son esencialmente los capítulos de María. El anuncio del ángel, la visita a Isabel, el Magnificat, el nacimiento en Belén, la presentación en el templo, la huida a Egipto y el niño en el templo. Ninguno de estos relatos podría haber llegado a Lucas de otra fuente que no fuera la memoria de la mujer que los vivió. El Magnificat registrado en Lucas 1:46 es quizás la ventana más clara que tenemos hacia la vida interior de María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Estas palabras pronunciadas cuando María visitó a Isabel en la región montañosa de Judea revelan a una mujer profundamente formada en la tradición bíblica de Israel. El Magnificat no es una improvisación emocional. Es un canto cuidadosamente tejido con los hilos de los salmos, del cántico de Ana del primer libro de Samuel, y de los profetas del Antiguo Testamento. María conocía las Escrituras. Había meditado en la Torá y en los profetas con la misma profundidad que cualquier rabino de su tiempo. Cuando el Espíritu la movió a cantar, lo que salió fue el fruto de años de formación en la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero hacer una pausa contigo porque lo que viene es absolutamente fundamental. Si hasta este punto del video has sentido que estás aprendiendo algo que nunca te habían contado de esta manera, regálame un me gusta y compártelo con alguien que sepas que ama profundizar en la palabra. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal y nos permite seguir contando historias bíblicas con esta profundidad. Ahora seguimos, porque lo que viene a continuación es donde la historia de María se vuelve verdaderamente sorprendente. Aquella mujer, aquella estudiante de las Escrituras, aquella adoradora apasionada que había encontrado en el texto sagrado el marco para entender lo que le estaba sucediendo, fue la que vivió en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén en los años posteriores a Pentecostés. La comunidad de Jerusalén en aquellos primeros años se describe en Hechos con un nivel de detalle que a veces oscurece cuán radical y costosa era realmente esa forma de vida. Hechos 2:44 dice,
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este era el mundo que María habitaba. Un mundo de comunidad intensa, de recursos compartidos, de reuniones diarias en el templo, y de partir el pan de casa en casa. Era también un mundo de creciente vulnerabilidad. La persecución que comenzó con el apedreamiento de Esteban narrado en Hechos 7 dispersó a muchos creyentes por toda Judea y Samaria. Pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén, y con ellos en la casa de Juan permaneció María. Pensar en María durante aquellos primeros años de la Iglesia es pensar en alguien que era simultáneamente una figura de autoridad moral y una mujer ordinaria que lavaba ropa, preparaba comida, dormía, y despertaba en el cuerpo de un ser humano que estaba envejeciendo. La tendencia a espiritualizar a María hasta volverla incorpórea, a borrar su humanidad en favor de una imagen religiosa sin emociones, hace exactamente lo opuesto de lo que hace el Evangelio. El Evangelio insiste en su humanidad. Insiste en que estaba confundida por el ángel. Insiste en que no entendió completamente las palabras de su hijo de 12 años en el templo. Insiste en que en las bodas de Caná hubo una tensión entre lo que ella esperaba y lo que Jesús respondió. La María del Evangelio es una mujer real con limitaciones reales, cuya grandeza consiste precisamente en el hecho de que dentro de aquellas limitaciones humanas reales, ella dijo sí a Dios con una totalidad que transformó el mundo. Esa mujer real continuó siendo real en los años después de la crucifixión. Continuó teniendo un cuerpo, una historia, un idioma, recuerdos, momentos de profunda alegría y momentos de una soledad que solo ella podía conocer en su plena dimensión. Los hermanos de Jesús mencionados en los Evangelios y en Hechos eran una parte importante del entorno de María en aquellos años. Santiago, llamado el hermano del Señor por Pablo en Gálatas 1:19, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén y fue una figura de enorme autoridad en la comunidad cristiana primitiva. Josefo, el historiador judío del primer siglo, menciona su muerte por apedreamiento alrededor del año 62, lo que nos da un punto de referencia cronológico importante. Santiago era conocido en Jerusalén por su extrema devoción a la oración, hasta el punto que la tradición antigua decía que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello de tanto arrodillarse. Este hombre, que durante el ministerio público de Jesús no creía en él según el Evangelio de Juan, fue transformado por la resurrección en el pilar central de la iglesia de Jerusalén. Y este hombre era hijo de María. Vivir cerca de Santiago en aquellos años significaba para María ver la transformación de su hijo en uno de los líderes más influyentes del movimiento que su primogénito había iniciado. Era gracia añadida a gracia, una confirmación viviente de que la promesa de Dios no había terminado con la cruz, sino que se había multiplicado más allá de lo que cualquier mente humana podría haber anticipado. La pregunta que todo el que se acerca a este periodo de la vida de María eventualmente enfrenta es la pregunta de la tradición. ¿Dónde terminó su vida? ¿Dónde murió? ¿Dónde fue enterrada? Aquí, el historiador honesto debe detenerse y reconocer que el registro bíblico permanece en silencio. El Nuevo Testamento no registra la muerte de María. No hay relato en sus páginas del final de su vida terrenal. Lo que existe son tradiciones antiguas de dos lugares diferentes, ambas con raíces que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, y ambas imposibles de verificar o refutar con los medios históricos disponibles. Una tradición asociada principalmente con la región de Efeso, en lo que hoy es Turquía, sostiene que Juan literalmente cumplió el mandato de Jesús desde la cruz y se llevó a María consigo cuando viajó a Efeso, que se convirtió en uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo. Esta tradición tiene la ventaja de ser consistente con los datos que tenemos sobre Juan. El Evangelio de Juan y las cartas joánicas muestran características literarias y teológicas que muchos eruditos asocian con la región de Asia Menor. La tradición antigua vincula fuertemente a Juan con Efeso. Una pequeña casa en las colinas sobre la antigua ciudad de Efeso, conocida como la Casa de la Virgen María, es visitada hoy por millones de peregrinos de todas las tradiciones, aunque su autenticidad histórica como residencia real de María no puede establecerse con certeza.
La otra tradición, más antigua según algunos, ubica los últimos años de María y su dormición en la propia Jerusalén, en el barrio conocido como Sión, no lejos del aposento alto donde ella recibió al Espíritu Santo en Pentecostés. Esta tradición es sostenida principalmente por la Iglesia Oriental y por la comunidad cristiana de Jerusalén, que durante siglos ha venerado ciertos lugares de la ciudad como conectados con los últimos días de María. Lo que ambas tradiciones comparten, más allá de sus diferencias geográficas, es la convicción de que María no desapareció en el anonimato. Vivió rodeada de la comunidad que amaba, cuidada por aquellos a quienes su Hijo la había encomendado y a quienes ella había sido encomendada en una manera que el Espíritu Santo había tejido en sus corazones desde Pentecostés. Para entender la vida cotidiana de María en cualquiera de estos posibles escenarios, hay que entender el mundo físico en el que se movía. El Mediterráneo oriental del primer siglo era un mundo de ciudades creciendo sobre capas de ciudades anteriores, de calzadas romanas conectando el imperio con una eficiencia que el mundo antiguo no había conocido antes, y de sincretismo cultural entre el pensamiento griego, la administración romana y las tradiciones locales de cada pueblo conquistado. Para los judíos en particular, ese mundo representaba tanto una amenaza como una oportunidad. La diáspora judía ya era masiva durante los días de Jesús. Existían comunidades judías significativas en Alejandría, Roma, Antioquía y las grandes ciudades de Asia Menor. Estas comunidades estaban conectadas por viajeros, por cartas y por la peregrinación a Jerusalén durante las grandes festividades. María vivió en este mundo conectado y complejo. Si vivió en Éfeso durante algún periodo de su vida, vivió en una de las ciudades más grandes e importantes del Imperio Romano, con una población estimada en 200.000 habitantes o más, con un puerto activo que la conectaba con el tráfico mediterráneo, con un foro, un teatro, templos, baños y todas las instituciones de la vida urbana romana. Éfeso era también donde el mundo pagano en toda su diversidad religiosa se encontraba con la comunidad cristiana en rápido crecimiento. Pablo había vivido y trabajado en Éfeso por más de 2 años según Hechos 19, y la carta que escribió a los efesios revela una comunidad teológicamente sofisticada y espiritualmente profunda. Si María estuvo en Éfeso, no estaba en los márgenes. Estaba en el centro de una de las iglesias más vibrantes del mundo cristiano primitivo. Si permaneció en Jerusalén, como sugiere la otra tradición, vivió en una ciudad bajo creciente presión política que eventualmente culminaría en la destrucción del templo en el año 70. Este fue un evento que el propio Jesús había profetizado con una precisión que sus discípulos no comprendieron plenamente hasta que sucedió. Lucas 21:20 registra sus palabras. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Si María vivió hasta los años 60 o más allá, probablemente escuchó estas palabras recontadas por los apóstoles y presenció el comienzo de las tensiones que llevaron a aquella destrucción. Hemos llegado al final de este recorrido, y antes de despedirnos quiero pedirte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que finalmente alguien te estaba contando lo que durante años ha estado escondido entre las páginas de la Biblia, escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Fue saber que María habló en lenguas en Pentecostés? ¿Fue darte cuenta de que ella fue la fuente directa de los relatos de la infancia de Jesús? ¿O fue entender que su vida no terminó al pie de la cruz, sino que continuó durante décadas como pilar silencioso de la Iglesia? Quiero leer cada uno de tus comentarios, porque tu palabra alimenta este canal y le da vida. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Hay muchas más historias bíblicas como esta esperándote, historias que cambiarán para siempre la manera en que lees la Escritura. Que la paz del Señor sea contigo, y que la fe silenciosa de María, esa fe que sostuvo 30 años de esperanza en medio del silencio, sea también la tuya en los días difíciles. Nos vemos en el próximo video.